En este video hablaremos acerca de las 6 maneras más rentables que existen de generar ingresos con criptomonedas. Y es que al ser un mercado que maneja más de 2 trillones de dólares, estamos hablando que existe un mundo de posibilidades completo de poder generar ingresos con las criptomonedas. Te contaré, según mi experiencia de más de 4 años trabajando en el mundo cripto, cuáles son las maneras que yo considero que son más rentables y además las que son relativamente más seguras. Aquí hablaremos de las ventajas y desventajas que tiene cada una. Y además, la última forma que te mencionaré es una forma que ha hecho ganar millones de dólares literalmente a las personas de la noche a la mañana. Pero ojo, esto no es una recomendación de inversión, ni tampoco quiero que creas que esto es sencillo de hacer. Como todo trabajo, se requiere una preparación, una experiencia previa para poder hacerlo de manera correcta, pero tampoco es imposible. Soy Borges Haití y te lo cuento. La primera de la que hablaremos será del holding. El holding es la más sencilla, la más utilizada y la más famosa, por decirlo así. Holding significa literalmente mantener en español, ya que proviene de una palabra inglesa. En esta estrategia se mantiene una cantidad de criptomonedas por un tiempo prolongado con la esperanza de que suba más adelante. Por ejemplo, si hubiésemos comprado un Bitcoin en mayo del 2015, cuando la criptomoneda cotizaba aproximadamente en $240 y hubiésemos invertido $100, por ejemplo, al día de hoy hubiésemos generado $26.150 de ganancia, lo cual en 9 años una ganancia de 26.000% es literalmente una locura. La principal ventaja de esta estrategia es que es relativamente sencilla de hacer, que quiere decir que cualquier persona con cierta cantidad de dinero puede hacerla, pero la desventaja más grande que yo le veo es que hay que tener mucha paciencia, ya que el mercado es demasiado volátil y cuando tú estás viendo que tu inversión sube y baja cada rato, te estás desesperando porque no sabes qué hacer con ello. Por lo que la paciencia es lo que más debes tener acá. El segundo método del que hablaremos en el día de hoy es del trading. El trading es uno de los métodos más utilizados y de los más rentables al día de hoy. El trading, como bien lo conocemos, básicamente consiste en comprar y vender criptomonedas y obtener una ganancia con la fluctuación o la variación de precio. Para realizar trading generalmente vamos a requerir una cierta cantidad de conocimientos mínimos o conocimientos básicos, como lo es conocer la acción de precio en el mercado, conocer cómo se comportan o cómo leer los gráficos para poder realizar análisis técnico y también tener conocimiento acerca de los análisis fundamentales, ya que lo que pasa en el mundo, o sea, las noticias, como pasó en el 2020 con la pandemia, como ha pasado con las subidas y bajadas de precios de la Reserva Federal, afectan directamente tanto en el mercado tradicional como en el mercado de criptomonedas. La principal ventaja que veo del trading es que puede ayudarnos a obtener ganancias si lo hacemos de manera correcta, ya que es relativamente una manera segura. Generalmente los traders sacan una ganancia aproximada del 5 al 10% mensual, lo cual si lo comparas con un plazo fijo están ganando 10 veces más de lo que te ofrece un plazo fijo, pero tiene un gran riesgo, ya que tú tienes que administrar un capital, el cual podrías perder en cualquier momento si no haces una buena gestión de riesgo y si no tienes los conocimientos necesarios para hacerlo. Una tercera manera de generar ingresos con las criptomonedas es el staking. El staking consiste básicamente en congelar una cantidad o bloquear una cantidad de criptomonedas por un cierto plazo y obtener una rentabilidad. Es decir, supongamos, colocas un Ethereum en staking durante el tiempo de un año con una rentabilidad anual del 10%, teóricamente estarías ganando un 10% de ese Ethereum. Tiene una principal ventaja, que si el resultado de la criptomoneda o la subida de precio es favorable hacia nosotros, podremos ganar incluso más del porcentaje que estamos apostando. Por ejemplo, si ese Ethereum que te mencioné lo compraste a $1.000 y el Ethereum se estabilizó, al final del año tendrías teóricamente $1.100 porque tendrías 1.1 Ethereum. Ahora, si bien el Ethereum duplica su valor y ya el Ethereum no vale $1.000 sino $2.000, podrías estar ganando $2.200 con el mismo 1.1 Ethereum. Caso contrario, que si el Ethereum en vez de subir baja su valor, estarías ganando el mismo 10% de la criptomoneda, es decir, 1.1 Ethereum. Sin embargo, estarías perdiendo $450, ya que eso equivaldría a $550. Ese sería el cálculo sencillo para saber cómo ganaríamos en staking. Aparte, podemos hacer staking no solamente de criptomonedas volátiles como BNB, Ethereum, Solana, Bitcoin, sino también de stablecoins como puede ser el USDT, el DAI, el USDC, entre otras. La principal ventaja de este método básicamente es que podemos obtener ganancias de manera pasiva sin nosotros tener que hacer un mayor esfuerzo. La desventaja ya te la mencioné anteriormente, que es que podemos perder incluso cuando estamos ganando un porcentaje de retorno. El cuarto método, que también es altamente rentable pero también altamente peligroso, son los juegos Play to Earn y los NFT. Estos dos los quise englobar en una categoría porque básicamente van de la mano. Los juegos Play to Earn son esos donde, bien lo dice, jugar para ganar en español, puedes o invertir
una cantidad de dinero o cierta cantidad de tiempo y ganar un retorno cumpliendo misiones dentro del juego o haciendo cosas relativamente sencillas. Generalmente existen mercados donde se pueden tradear o vender, intercambiar lo que son los NFT, que generalmente pueden ser figuras, pueden ser animales, pueden ser cualquier otro tipo de cosas, como por ejemplo en los juegos de Axie Infinity, PBU, CryptoMine, etc. Hay una infinidad de ejemplos. Sin embargo, cuando requieren inversión, conllevan un grandísimo riesgo. Por ejemplo, una persona que entró en el PBU cuando costaba solamente $1 y vendió, por ejemplo, 10 PBU cuando costaban $23, obtuvo una ganancia de 2300% desde el momento de entrada, y esto estamos hablando de un periodo aproximado de 2 o 3 meses. Sin embargo, por caso contrario, la persona que entró cuando estaba el PBU en $23 y vendió cuando estaba en 11, básicamente perdió la mitad de su capital a pesar de que haya tenido una ganancia dentro del juego. Y peor para las personas que vendieron cuando la criptomoneda valía $1 o menos de $1. Entonces, la gran ventaja de este método es que muchas veces ni siquiera requiere inversión de nuestra parte, porque por ejemplo podemos empezar jugando o farmeando o stakeando algunos tokens que nos den de manera totalmente gratuita, y en otros casos requieren, si agarramos el juego en una época temprana, podemos generar una inversión mínima, puede ser de 10, 15, $20 y obtener muchísimo dinero a cambio de esto. La quinta forma que te voy a mencionar para ganar dinero con las criptomonedas es el arbitraje. El arbitraje básicamente es la manera más segura de ganar dinero con criptomonedas, ya que el riesgo es demasiado bajo. Sin embargo, el retorno de la inversión también puede ser bajo, pero te explico qué es lo que se hace. Por ejemplo, el arbitraje consiste en comprar y vender un mismo activo a un precio diferente. Es básicamente como comprar más barato y vender más caro. Tomemos como ejemplo dos exchanges muy famosos, puede ser Binance y Coinbase. En Binance tenemos Litecoin que cotiza a $100. Y en Coinbase, por caso contrario, tenemos que cotiza el mismo Litecoin, la misma moneda, a 97. Para poder hacer un arbitraje de manera correcta, lo que haríamos sería comprar un Litecoin en Coinbase a 97 y venderlo en Binance a 100. Lo cual teóricamente estaríamos ganando el 3% por esta inversión, básicamente, o un aproximado. Sin embargo, no en todos los casos es así. Generalmente en el arbitraje se gana muchas veces porcentajes bastante bajos, como el 0,5 o del 1%, pero como te puedo explicar en el ejemplo anterior, el riesgo es muy bajo porque estás comprando y vendiendo literalmente al momento. El retorno de tu inversión no tienes que esperar ningún tiempo prolongado, sino que puedes ganar dinero de inmediato. La gran ventaja es que es relativamente fácil de hacer, cualquier persona lo podría hacer sabiendo solamente un poco de matemática sencilla, hasta con una calculadora. Otra ventaja es que es altamente seguro, ya que no conlleva riesgos de inversión a largo plazo, por ejemplo, o se hacen en proyectos que son muy seguros. Pero la gran desventaja es que si no lo haces con un gran capital, puede que tu retorno de inversión sea muy bajo. Y ahora sí, te voy a mencionar la forma que literalmente ha hecho que personas hagan millonarios de la noche a la mañana. Cabe destacar que esta es la manera que yo considero que es más riesgosa de todas, porque estamos literalmente apostando con muchas probabilidades de pérdida. Incluso las probabilidades de pérdida pueden ser de un 80-90%, lo cual es demasiado elevado. Pero sí, si lo haces de manera correcta y si logras tocar en el punto, es la manera más rentable de hacer dinero con criptomonedas. Los Launchpad. Básicamente consiste en tomar una criptomoneda en su época más temprana, es decir, antes de que el proyecto sea lanzado o enlistado en alguna exchange. Porque como ya hemos visto en muchos casos anteriores, en realidad en casi todas o la mayoría de las criptomonedas, incluyendo el Bitcoin, el Ethereum, el BNB, el Litecoin, Solana, todos, que cuando se listan a un precio muy pequeño. Por lo que las personas que lograron entrar al proyecto cuando costaba céntimos o menos de $1 y lograron vender cuando la criptomoneda había hecho un por 100, un por 1000, literalmente se hicieron millonarios con este tipo de movimientos. Ahora, los Launchpad hoy en día no son tan fáciles de hacer, ya que conllevan un riesgo muy grande. Generalmente en las páginas o en los sitios donde hacen los enlistamientos por primera vez, como puede ser Pinsale o cualquier otro, no te quiero recomendar ninguno porque es que la mayoría no son seguros, te van a pedir una cierta cantidad de requisitos que pueden variar entre cantidad de inversión, puede ser que requieras una cantidad de tiempo, una cantidad de verificación de KYC, por ejemplo. Pero para los inversores que ya tienen tiempo en esto, se les hace un poco más sencillo porque ya conocen cómo funciona el mercado. El principal riesgo que tiene esto es que muchos de los proyectos, como ya te mencioné anteriormente, más del 90% de los proyectos son proyectos de estafa. Y quiere decir, así como puedes invertir $100 y hacer que estos $100 sean $1.000.000 en 4 meses, de la misma forma puede ser que estos $100 se vuelvan agua. Así como hay personas que han invertido una gran cantidad de plata
en proyectos que literalmente se han ido a cero y que incluso en muchos casos ni siquiera han podido retirar su inversión. ¿Cómo se hace esto? Básicamente, compras la criptomoneda en su etapa más temprana, esperas una subida y la vendes. Generalmente se aprovechan lo que son los airdrops, que son los pre-lanzamientos, cuando te inscribes en una whitelist, una lista blanca, colocas tu billetera y te envían una cierta cantidad de tokens que después tú los mantienes durante un tiempo y la criptomoneda generalmente sube cuando agarra popularidad. Es decir, cuando la criptomoneda es enlistada en algún exchange como Binance, como Koi, como Bybit, como cualquier exchange, Coinbase, etc. En ese momento la criptomoneda tiende a subir de precio y es cuando los inversores empiezan a vender parte de su inversión. Bueno, estas fueron las 6 formas que yo analicé y considero las más rentables para generar ingresos con criptomonedas y relativamente las más sencillas de hacer. Si quieres que profundice en alguna, házmelo saber en la caja de comentarios y si tienes alguna pregunta no dudes en hacerla. Y si te gustó el video recuerda darle like y suscribirte a mi canal. Hasta la próxima.